Bienvenidos a Cultura y Más en el canal del Congreso, un espacio donde el arte, la historia y la creatividad se encuentran. En este programa visitamos un símbolo cultural muy importante en nuestro país, el Palacio de Bellas Artes, que hace unos días celebró 91 años como el primer museo de arte en México. También exploramos uno de los lugares más visitados del mundo, la Basílica de Guadalupe, un tesoro arquitectónico del siglo XX. Y en Pantalla y Más regresa Pandora, con Avatar, Fuego y Cenizas, lo que promete ser la entrega más potente visualmente. Y como siempre, no pueden faltar nuestras mejores recomendaciones de actividades culturales para que vivas la ciudad al máximo. Así que ponte cómodo y arrancamos. Ahora los invito a descubrir un tesoro arquitectónico del siglo XX. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México se alza uno de los edificios más admirados del país, el Palacio de Bellas Artes, un ícono que define el horizonte urbano y la historia cultural de México. Su construcción comenzó en 1904 para celebrar el centenario de la independencia. El arquitecto italiano Adamo Boari imaginó una fachada monumental de mármol de Carrara, inspirada en el Art Nouveau europeo. Líneas suaves, esculturas alegóricas y un espíritu de modernidad. La Revolución Mexicana detuvo las obras y el edificio quedó inconcluso por más de 2 décadas. En 1934, Federico Mariscal lo retomó y transformó el interior, creando diseño Art Deco único en México. Una de sus joyas es el impresionante telón de vidrio Tiffany, que muestra a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, una pieza única en el mundo, formada por más de 1 millón de mosaicos de cristal. El resultado es una obra que combina la sensibilidad europea del Porfiriato con la fuerza estética del México posrevolucionario, un puente entre 2 épocas. Hoy, a 91 años de su inauguración, Bellas Artes sigue siendo el gran escenario del arte, hogar de murales emblemáticos, conciertos, óperas y exposiciones que dan vida a la cultura mexicana. El Palacio de Bellas Artes es un recordatorio de nuestra historia y de todo lo que podemos imaginar, un espacio donde la arquitectura y el arte dialogan cada día. El Museo de Arte Moderno nos presenta Manuel Álvarez Bravo, Registro de Obscuridades. Son 23 fotografías que revelan la mirada profunda y sensible de uno de los grandes maestros de México. La exposición estará disponible hasta el 15 de febrero. Date el tiempo para descubrirla. El Cascanueces llega al Auditorio Nacional con la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Magia, color y música que nos transportan a un clásico de la temporada, del 18 al 23 de diciembre de 2025. Boletos en taquilla y en línea. Para quienes aman la animación, la Cineteca Nacional abre la puerta al universo de Soy Frankelda. Aquí podrán ver los escenarios y marionetas originales de la primera película mexicana hecha en stop motion. La exposición está abierta de martes a domingo hasta el 30 de diciembre, ideal para toda la familia. Seguimos con una tradición que nunca falla, nacimientos mexicanos en el Museo del Carmen, un recorrido lleno de imaginación y talento artesanal de todo el país, disponible hasta el 2 de febrero, perfecto para una visita en familia. Y si lo tuyo es la música, ¡atención! La Orquesta Sinfónica de Minería y Radio Centro presenta su concierto navideño en el Auditorio Nacional. Clásicos, temas contemporáneos y una orquesta extraordinaria, con 2 fechas, 12 y 13 de diciembre a las 19:30 horas. Boletos en línea. Para los deportistas o para los que quieren intentar serlo,
llega la carrera Santa Claus en el Parque de la Mexicana, este 14 de diciembre. Cientos correrán o caminarán con el traje rojo y el gorro puesto. Distancias de 10, 5 y 1 kilómetro. Una fiesta deportiva para todas las edades. Revisen la convocatoria en la página oficial. El Ballet Folclórico de México ilumina el castillo de Chapultepec con Navidades en México. Un viaje por nuestras celebraciones, posadas, pastorelas y toda la magia navideña. Del 25 al 30 de diciembre, boletos en línea, un espectáculo que siempre toca el corazón. La temporada navideña llega con risas, música y ese eterno duelo entre el bien y el mal. Dos pastorelas que no te puedes perder. La tradicional pastorela mexicana en el Instituto Cultural Helénico. Más de 2 décadas en escena con danzas, rituales prehispánicos, alebrijes y fuegos artificiales. Del 16 al 27 de diciembre. Boletos en línea. Las Meninas, cuentos de Navidad en el Teatro Milán. 3 damas del siglo XVIII despiertan en el siglo XXI para montar una fiesta que se descontrola muy rápido. Una comedia fresca y extravagante. Hasta el 18 de diciembre. Boletos en la página oficial. Hoy nos encontramos en el Museo del Palacio de Bellas Artes dentro de la exposición Lilia Carrillo, Todo es Sugerente. La verdad es que me encuentro muy contenta, muy feliz de poder estar aquí. Lilia Carrillo es una de mis artistas plásticas favoritas por la sensibilidad, por la originalidad y la fuerza de sus obras. Y sin duda es una pieza fundamental dentro de la generación de la ruptura. Y bueno, para hablarnos más sobre esta exposición, está conmigo Miguel Álvarez, curador asociado que colaboró directamente con Daniel Garza, que es el director del museo y curador de esta muestra. Pues muchísimas gracias por permitirnos entrevistarte. Y mira, me parece fundamental que esta es la primera exposición de esta artista en 5 décadas. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge también el concepto curatorial para retomar una figura clave? Claro, pues Lilia Carrillo, una artista mexicana que desafortunadamente murió muy joven, a los 43 años de edad, y el año de su muerte se le hizo el primer homenaje de la trayectoria, una retrospectiva de esta artista aquí mismo en el Museo del Palacio Nacional en 1974. Después de esa fecha ha habido muy pocas exposiciones, no retrospectivas, únicamente fragmentarias, llamémoslo así, revisiones puntuales de cierto periodo, pero que no le dan o que no le dieron todo, digamos, la atención que requería el trabajo tan potente, no figurativo o abstracto de esta artista plástica mexicana. Y en esta exposición es la primera exposición en 50 años, Mónica, que se hace una retrospectiva cabal de sus piezas, de su obra, desde su etapa figurativa, que es de retrato sobre todo, que es donde trabaja y explora el retrato, incluso el autorretrato, que aquí tenemos una de sus primeras obras, y hasta la abstracción y lo que sugiere un cierto retorno a la figuración, pero no tan explícito, sino, como dice la exposición y como lo explora la investigación el mismo Daniel Garza, es de forma sugerente este contacto con el mundo. Esta exposición justamente, ¿qué es lo que aporta en la pintura abstracta en México? Una de las grandes aportaciones de Carrillo a la pintura abstracta en México
es la exploración con distintos materiales, con distintas soportes y con distintas disciplinas. Por ejemplo, después de su llegada a Francia en 1956-57, Lilia empezó a explorar de lleno en lo no figurativo. Ella empezó a sugerir y abordar de nuevo estas, pero desde lo abstracto, figuras humanas. ¿Nos podrías contar cómo está estructurada la exposición? Porque ahorita hablabas de diferentes etapas. Sí, está estructurada en 4 secciones. La primera justamente es de la figuración a lo abstracto, que es sus años formativos. Ella fue alumna directa, por ejemplo, de Manuel Rodríguez Lozano. Y después estudió en la Esmeralda. Y en ese periodo formativo, llamémosle, ella pues sí fue completamente figurativa, incluso coqueteó con el muralismo y fue desarrollando su obra con estilos muy figurativos, como el retrato, por ejemplo, con técnicas al óleo. Incluso exploró con el dibujo, con su maestro Rodríguez Lozano, que hay una pieza que es muy pues es un homenaje a su maestro. Y posteriormente fue explorando también, gracias a la influencia de estos artistas que llegaron a México, como Raón, ¿no? Que le influenciaron definitivamente y que ella convivió también directamente y con el surrealismo, con Carrington, con Remedios Varo, etc. Sin embargo, ella no fue de ninguna forma surrealista. No dejó de explorar con el collage, por ejemplo. Collage en donde incorporaba elementos como tarjetas postales, objetos, textiles, justamente. Hablando, qué bueno que lo mencionas, en esta faceta multidisciplinaria, ella fue incluso curadora de una exposición en la Galería Juan Martín, aquí en México, de textiles preincas, ¿no? Entonces ella pues hizo esta gestión, esta curaduría, donde presentó estos trabajos ancestrales, ¿no? Y a partir de los cuales ella elaboró ciertos diseños para textiles contemporáneos. Súper interesante. ¿Y qué consideras que aportó ella dentro de la generación de la ruptura? Algo interesante de esa generación era su colaboración, ¿no? Su unión. Era algo que a pesar del yoísmo, vaya, que también los caracterizaba. Por ¿no? supuesto. Había una solidaridad intrínseca en esa generación. Y un crecimiento conjunto, ¿no? Y un crecimiento conjunto. Y para muestras, un botón. Dos botones. El movimiento estudiantil, por supuesto, en donde se reunieron varios en 1968 con, por ejemplo, el mural efímero que se construyó en el cual se tapó, ¿no? con láminas de metal la efigie, la escultura de Miguel Alemán, que estaba en medio del campus central universitario y que posteriormente fue destruido por otras razones. Pero ahí colaboraron varias personas de su generación. Otra característica que la destaca es que era de las pocas mujeres que había en ese grupo y que no tenía reparo en hablar de las cosas que molestaban al país, de las cosas que le molestaban a la sociedad. Y a pesar de que ella nació en 1930, o sea, ella era una mujer madura en 1968,
¿no? Tenía pues casi 40 años y aún así fue solidaria con el movimiento estudiantil, con el espíritu de esa época. No solo artístico, sino también a nivel político y social. ¿Qué características, piezas crees que sean como las más emblemáticas de esta exposición? Este mural es uno de los más importantes, no solo porque pues nunca había, bueno, desde que llegó a Zacatecas en la década del 90, pues o a finales del 90, pues no había estado en otra sede más que tenemos el privilegio, en el Museo del Palacio tiene el privilegio de recibirlo pero en medio de este homenaje a la creadora del mural. Pues esta es una de las piezas principales. También hay otras piezas como Espacio Interestelar, que ella está también preocupada o pensando en estas exploraciones interestelares, espaciales, que se está dando, insisto, en el marco de la Guerra Fría, y estas exploraciones hacia, por ejemplo, a la Luna, ¿no? Estos satélites naturales, a cuerpos celestes, más allá de la órbita de la Tierra. A ella le interesaba también esto. Sin embargo, no hay que olvidar que uno de los temas de Carrillo era el ser humano y sus emociones, sus estados de conciencia. Me gustaría mucho al respecto que nos comentara sobre las últimas obras, porque recordemos que esta pintora fallece pues, relativamente joven, ¿no? Entonces, ese tránsito se ve reflejado justamente en sus piezas. Sí, Mónica, eso es muy interesante. Esta exposición, después de la tercera sección, que es justamente pues su compromiso social, en donde también hay ilustración sobre el 68, ilustración de un cuento, por ejemplo, El último rey. Ella, después de su trabajo para el mural de Osaka, justamente cuando está haciendo este mural, ella tiene un accidente. Ella cae y queda 2 años inmovilizada. A finales de 1972, ella retoma el pincel y hace estas 9 piezas que vemos en la exposición, y es con la que se cierra esta muestra. Y justamente la pieza sin título y entre paréntesis inconclusa, así ella misma lo nombró, de 1974, es la última pieza y es con la que se cierra literalmente esta muestra, este ejercicio curatorial que hizo, desde mi punto de vista, brillantemente Daniel Garza. Cerramos esta muestra y es la primera vez que se presentan las 9 piezas juntas. Y bueno, me gustaría mucho que les mandaras un mensaje a todos nuestros televidentes para invitarlos a venir a esta exposición. Pues para nosotros, el equipo del Museo del Palacio de Bellas Artes, es un placer mostrarles esta muestra que después de más de 50 años no se le hace un homenaje a una de las artistas plásticas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, Lilia Carrillo. Los esperamos a todas, a todos, hasta el 8 de febrero de 2026 para que de verdad disfruten, se deleiten del trabajo de esta artista mexicana que no solo se limita a la pintura, sino, como comentábamos, a la ilustración, al diseño de textil, al vestuario, a la escenografía. Ojalá puedan apartar un poco de su tiempo y los esperamos en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en la Sala Nacional y Diego Rivera. Miguel, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, ya lo saben, no se pueden perder esta exposición. Dense la oportunidad de conocer o redescubrir a una de las artistas plásticas más potentes de todos los tiempos. Estará esta exposición hasta el 8 de febrero. No se la pierdan. Hoy
en Entre Letras celebramos a un verdadero gigante de la literatura mexicana, Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en idioma español. Nacido en Ciudad de México en 1948, Celorio ha dedicado más de 5 décadas al arte de escribir y enseñar. Es narrador, ensayista, cronista y profesor. Ha sido docente en la UNAM, el Colegio de México y otras instituciones. También dirigió el Fondo de Cultura Económica, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y hoy es director de la Academia Mexicana de la Lengua. Su obra es un mapa íntimo y profundo con lucidez crítica y sensibilidad narrativa. Explora la identidad, la educación sentimental y la pérdida. El jurado del Cervantes destacó que en sus textos resuena la ironía, la ternura y la erudición, trazando una memoria del México moderno y al mismo tiempo un espejo universal de la condición humana. Entre sus obras más relevantes están la trilogía familiar, como Tres lindas cubanas o El metal y la escoria, sus ensayos Los subrayados son míos y Cánones subversivos. Recientemente publicó sus memorias, Ese montón de espejos rotos, donde mezcla lo personal y lo público, su historia íntima, su formación, sus pasiones literarias y su vocación cultural. En pocas palabras, Celorio no es solo un escritor, es un maestro de la palabra, un constructor de memoria y un defensor de la cultura hispánica con una mirada crítica y profundamente humana. Hoy exploraremos uno de los recintos más visitados del mundo y una pieza clave de la arquitectura mexicana del siglo XX, la Basílica de Guadalupe. La actual basílica, inaugurada en 1976, es obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, acompañado por un equipo de grandes figuras como José Luis Benllour y Javier García Lascurain. Su diseño respondió a un desafío claro: crear un espacio capaz de recibir a millones de visitantes cada año sin perder funcionalidad, seguridad ni dignidad espiritual. El resultado es una estructura circular, una elección poco común para un templo católico, pensada para que la imagen de la Virgen de Guadalupe pueda verse desde cualquier punto del interior. Esta forma abierta permite una circulación fluida y una experiencia colectiva, donde nadie queda en la periferia. La cubierta, sostenida por enormes tensores de acero, da al edificio su identidad visual, un gran manto verde que parece descender y al mismo tiempo elevarse. Es un ejemplo del uso audaz de tecnologías contemporáneas en diálogo con un fuerte simbolismo religioso. En el interior, la amplitud sin columnas intermedias crea un espacio limpio, continuo, que prioriza la vista directa al retablo. La Basílica de Guadalupe no solo es un ícono de fe, sino una obra que redefinió cómo se conciben los espacios sagrados en la modernidad. En nuestra sección Tradiciones en Movimiento exploraremos los maravillosos murales del Palacio de Bellas Artes. Hoy, en Tradiciones en Movimiento, viajamos al corazón del arte mural mexicano, los murales del Palacio de Bellas Artes, un tesoro que resume la fuerza, la identidad y la imaginación de nuestro país. Al entrar a la sala principal, nos recibe una de las obras más potentes de Diego Rivera, El hombre controlador del universo. Este mural, una reinterpretación del que pintó originalmente en Nueva York, muestra la tensión entre ciencia, política, industria y futuro. Rivera coloca al ser humano al centro, entre avances tecnológicos y luchas sociales, invitándonos a pensar quién dirige realmente el rumbo del mundo. Muy cerca, encontramos otra pieza imprescindible: Carnaval de la Vida Mexicana,
un estallido de color que celebra nuestras tradiciones, fiestas, símbolos y personajes populares. Es un mural vibrante lleno de movimiento donde la identidad mexicana aparece como una celebración continua. También destaca La Nueva Democracia, de David Alfaro Siqueiros, una obra monumental realizada con técnicas experimentales. Aquí, una figura femenina rompe cadenas y avanza con fuerza, simbolizando la libertad y la lucha por una sociedad más justa. Siqueiros nos muestra que el arte no solo retrata la realidad, también es un llamado a transformarla. Y no podemos olvidar Tormento de Cuauhtémoc, una mirada profunda y dramática a la resistencia indígena frente a la conquista. Captura el dolor y la dignidad de un pueblo que, a pesar del tormento, se mantiene firme. Cada uno de los murales es más que una pintura, son capítulos de nuestra historia, testimonios de un país en movimiento, de sus contradicciones y de su enorme capacidad creativa. Los murales del Palacio de Bellas Artes siguen hablando a generaciones nuevas, recordándonos que el arte es una tradición viva, que se renueva cada vez que alguien se detiene a mirarlo. Esto es Tradiciones en Movimiento, un espacio para reencontrarnos con lo que somos a través del arte. Ahora los invito a descubrir la nueva entrega de una de las sagas más taquilleras de todos los tiempos, que promete deslumbrarnos con sus efectos visuales. James Cameron regresa con Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de esta saga épica que nos llevará aún más lejos dentro de su universo. En esta nueva aventura conoceremos a dos tribus Na'vi, los Ash, un clan forjado entre fuego, ceniza y una historia llena de tensiones, y los nómadas del aire que recorren Pandora en enormes naves vivientes. Pero uno de los grandes protagonistas será, una vez más, el despliegue visual, nuevas tecnologías de captura de movimiento, escenarios naturales recreados con un nivel de detalle nunca antes visto, y secuencias que combinan acción, luz y atmósferas para expandir todavía más los límites del cine digital. Cameron vuelve a apostar por imágenes tan inmersivas que prácticamente te harán sentir parte de Pandora. La película llegará a los cines de México el 18 de diciembre, lista para cerrar el año con uno de los espectáculos visuales más ambiciosos de la década. Si te enamoraste de Pandora, de sus criaturas y de su energía vibrante, esta es tu oportunidad para volver a sumergirte en su magia en pantalla grande. ¡No te la pierdas! Con esta emisión cerramos la primera temporada de Cultura y Más, un lugar para descubrir lo que el arte despierta en nosotros. Agradecemos al Palacio de Bellas Artes por las facilidades brindadas en la realización de este programa. Y gracias a ti por acompañarnos en cada uno de estos recorridos. Soy Mónica Díaz y nos vemos en la siguiente temporada para seguir sumando más historias, más cultura y más inspiración a nuestra vida. ¡Hasta pronto!